Bueno, pues mi trabajo va sobre las 3 mejoras en mi coaching que han mejorado también mi vida. Y bueno, realmente este me ha parecido un tema muy interesante. ¿Eh? Hola, tío. Que sí, soy yo, no te hagas el tonto. Pero vístete, macho. Perdone, señor formalismo, perdone. Vamos. Madre mía, madre mía. Vale, pido disculpas, vale, no, mira, solo decirte que como mínimo podrías, pues, explicar cómo has llegado hasta aquí, ¿no? Como mínimo un resumen. Pero hay poco tiempo, ¿no? ¿Hago una presentación breve? Claro, un resumen breve si Vale, queda tiempo. ok. Venga. Venga. Bueno, pues presentación breve, cambio de planes, a ver. Pues nada, a ver, yo soy Jordi Bu. He sido consciente de que la mayoría son mujeres y entonces he dicho... ¿Vale? Y bueno, nací en Barcelona en 1992, en Cornellà City, y bueno, pues entonces estuve hasta allí hasta los 13 años, viviendo una vida bastante buena, con compañeros buenos. A los 13 años me fui a China, estuve 3 años en 3 internados distintos. Esto fue una experiencia que me cambió para siempre. Y me pareció un viaje súper guay, porque claro, cuando vivimos en un mismo sitio toda nuestra vida es como que todo pasa en un flash. Pero cuando nos vamos a otros sitios es como que hay un cambio y es como segunda parte de tu vida, ¿no? Esta fue la segunda parte de mi vida. Aprendí muchísimas cosas. Después me metí a comercio internacional, a estudiar, y como veis, pues no me gustaba mucho, ¿no? Y esto lo explico porque es más o menos el camino que hice hasta llegar hasta aquí. Y comercio internacional, mientras me daban las clases, lo que sentía era que todo lo que aprendía era dirigido hacia apretar botones, estar dentro de una oficina, ¿no? Y eso realmente es que yo no podía. Es más, cuando estaba enfrente de clase estaba con mis cosas ahí, con la agenda, escribiendo mis proyectos, que sí, yo qué sé. Y bueno, pues entonces después de esto dije que ya estaba harto, que me cabré, dije ya estoy harto, y lo dejé. Y entonces empecé un proyecto que se llama vidaproductiva.com, porque pensaba, Jordi, a ver, entonces ¿a ti qué te gusta? Y yo siempre cuando estaba en China a los 13 años, recuerdo que estaba triste, me sentía muy confuso, sobre todo a esa edad, y estando allí lejos de mi familia, en un internado donde había muchísima disciplina y era bastante pues, doloroso. Y recuerdo que busqué en internet, pues creo que busqué en Google cómo ser feliz o algo, y era la primera vez que lo buscaba y encontré como blogs que hablaban sobre desarrollo personal, etc. Y realmente me sentí súper identificado porque yo me sentía como el rarito siempre, y vi que había otra gente rara que le gustaba hablar de estas cosas, que a mí pues me sentí abrazado, sentí que descubrí un tesoro a los 13 años viendo eso. Y entonces, ¿cuántos años después? 7 años después, 8 años después, decidí pues, empezar a compartir yo también las cosas que había aprendido, y nació este proyecto, vidaproductiva.com. Y bueno, ¿qué ocurrió? Ocurrió que en 2015 más o menos, no, 2014, no sé qué año, un año de estos, pues me sentía fatal. Ya había empezado este proyecto, pero no estaba teniendo los resultados que yo quería, sobre todo a nivel financiero aún no tenía los resultados que yo quería. Había presiones en la familia porque también mis padres no entendían que hubiera dejado comercio internacional por esto, que no entendía mucho tampoco. Y entonces pues yo me sentía muy aprisionado, ¿no? Y sentía como, hostia, siento que mis padres pues están como bloqueando mi evolución, ¿no? Luego más tarde descubrí que era yo mismo, pero eso era lo que pensaba y sentía que necesitaba espacio. Entonces me fui a Tailandia, 2 meses y medio. Tailandia, la tierra prometida, porque yo imaginaba, me voy a ir a Tailandia con el sol, voy a hacer contactos con la gente, nuevos proyectos desde la pasión, va a ser increíble. Ese era todo lo que tenía en mi mente, y el resultado fue casi tirando hacia el no. O sea, no me encontré nada, no se cumplieron ninguna de mis expectativas. Me sentí muy solo, lejos de mi familia, lejos de mis amigos. Estaba en una habitación, la mayoría del tiempo estaba en mi habitación encerrado, a oscuras, en ordenador, con dolor de espalda.
Y bueno, pues este es un vídeo que yo grabé allí porque, claro, allí lo pasé mal, pero también me reafirmó cosas, ¿no? Realmente allí, es que imaginaos si estaba perdido, que incluso pensaba en dejarlo de los vídeos, lo de internet, dejarlo todo. A lo mejor empezar a ser jugador de póker, porque conocía a mucha gente que era jugador de póker profesional en Tailandia. De hecho, estaba rodeado de un nicho de españoles que se dedicaban a eso. Y más... Sí, bueno, como un momento muy pozo, ¿no? Y allí me reafirmé. Mira, aquí estaba a las 6:30 de la mañana en la playa, no dormí esa noche, cogí la moto, me fui hasta allí, empecé a leer y reafirmé realmente que lo que yo quería hacer estaba relacionado con la mente, con las personas y con la psicología. ¿Por qué? Pues básicamente porque sentía que eso era Jordi Bu, ¿no? El ser jugador de póker o cualquier otra cosa, pues sentía que como que podía hacerlo cualquiera, ¿no? Es algo que aprendes, los skills, las habilidades y puedes, pero sentía que, en cambio, cosas sobre la mente y todo esto, que yo tenía algo que aportar o algo dentro, y allí me reafirmé, me sirvió eso. Y esto fue, y volví de Tailandia en enero del año pasado, unos meses antes de empezar este máster, y bueno, pues llegué aquí. Al volver a Barcelona tenía claro que quería formarme en algo relacionado con esto, con desarrollo personal, y pues llegué a coaching, que es aquí con todos vosotros. Y bueno, la vuelta a Tailandia realmente pues perdí un montón de kilos, además, perdí kilos, llegué a casa. Ah, sí, y bueno, me descubrí que la sensación que tenía de que mis padres como que me tapaban mi evolución realmente no eran mis padres, era todo yo, absolutamente yo. Y también, ¿qué aprendí entonces? Aprendí humildad, aprendí apreciación por lo que había en casa y aprendí que los problemas no se van cuando uno se va fuera, sino que van con uno mismo. 100% lo vi allí, porque las mismas paranoias que tenía aquí las tenía en Tailandia en otro formato distinto, pero siempre estaban allí. Y bueno, pues entonces presentaré pues 3 mejoras en mi coaching que he aprendido en este máster junto a todos vosotros y que a la vez pues han mejorado mi vida. La primera es presencia en el ahora. Nos enseñan que en las sesiones con los clientes estemos totalmente presentes en el momento, que no estemos atrapados en el pasado, que no estemos pensando en el futuro o sobre lo que decir, ¿no? Y entonces para mí esto se traduce en fe, ¿no? Si yo tengo fe, para estar presente es como que no tengo que agarrar nada, y para no agarrar nada tengo que tener fe en mí, ¿no? Fe en mis recursos, fe en que cuando el coachee diga cierta cosa, instintivamente saldrá de mí hacer la reacción correcta, ¿no? Es como una fe. Y es algo que tuve que aprender aquí, que Jordi pues, me motivó a hacerlo, me decía, Jordi, dale fuerte. Y entonces era eso, dejar ir y tener fe en que saldrán las cosas adecuadas. Y yo lo traduzco en fe en la vida. Mejor, fe en la vida, o sea, para mí es una traducción de lo mismo. A lo mejor cuando me preparo una presentación no súper preparármela toda, sino tener una mezcla buena entre preparación y como improvisación, como la vida, ¿no? Empujar y tener fe. Y entonces para mí es un poco también un modo de vivir. Número 2, escucha activa, que es básicamente estar fuera de mi mente, estar con el cliente, no estar en mi propia agenda, sino escuchar pues, en el momento. Es decir, está bastante relacionado con el punto anterior, y para mí esto me ha afectado en mi vida personal, sobre todo a nivel relacional, con amigos, con familia, porque me ha hecho entender la empatía, ¿no? Me hizo entender totalmente, e incluso cuando aprendí esto me reflejé en el pasado y vi como muchas veces daba muchos consejos que como que a mí me funcionaban y entonces yo los daba, pero entendí en este máster que no funcionaba, sobre todo tras coaching sistémico y coaching utilizando metáforas, entendí como que mi vivencia y cómo yo experimento el mundo es como totalmente personal, o sea, mi fuero interior es como un paisaje de cierta forma, y cuando un amigo mío viene y se encuentra mal, pues su paisaje interior, su fuero interior es totalmente distinto. O sea, a lo mejor tiene un montón de ríos caudalosos que le están chocando contra las rodillas y no puede ni moverse, y yo le estoy diciendo, tío, simplemente tira hacia adelante, ¿no?
y eso no tiene sentido en la mente y en el interior de mi amigo. Entonces esto me dio empatía, escucha activa, no juicio y consejos solamente solicitados, porque si no es como que tampoco sirven para nada, solo servirían un poco para alimentar pues mi ego o mis ganas de satisfacer algo del momento. Y esto me ha causado mejorar mis relaciones, porque la gente siente que les escucho, porque les escucho, y acompaño un poco más que guiar, ¿no? Y como tercer punto, el poder de la intuición. Nos enseñan, hemos aprendido a seguir nuestras corazonadas cuando estamos haciendo coaching y a seguir nuestro instinto, ¿no? Eso que no es racional, pero que sentimos que no me está diciendo esto, pero yo veo esto, ¿no? Y volvemos a lo mismo en el punto de tener coraje allí. Yo esto es algo que he aprendido, el tener más coraje. En este máster he aprendido a tener más coraje en mis recursos y a confiar en que saldrán cuando tengan que salir. Y esto en mi vida pues, se ha traducido en confiar en la inteligencia del cuerpo. Es decir, cuando tengo que tomar decisiones importantes, entonces pues, no solamente quedarme con la mente racional, sino darle importancia a mis instintos, a lo que siento que puede ser correcto, porque me he fijado que la mente realmente es como, a veces puede ser muy revoltosa y muy influenciable. En cambio, la inteligencia del cuerpo siento que sí que pues, puede ser un norte real, un norte verdadero. Y bueno, pues este es el fin de mi presentación. Muchísimas gracias. Bueno, me ha encantado compartir este máster con vosotros. Realmente pues, he sentido muchísima evolución en mí y en todos vosotros, desde abril del año pasado más o menos. Y me gusta mucho este momento porque realmente estas condiciones y esta unión de personas nunca se va a volver a cumplir, ¿no? Es como es único. Y gracias a todos.